Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá en el programa Espectadores, mucho más que espectadores. Estamos comenzando el programa número 18. Este es el programa de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. En un ratito vamos a comenzar con una hermosa entrevista, acompañados por Jorge Dubati. Y más adelante haremos las críticas de No se lo pierdan. Una gran alegría para esta entrevista del programa de la ETAE tener a Pilar Ruiz, cuya carrera dentro de las artes escénicas venimos siguiendo, pero queremos especialmente dedicarnos a el espectáculo que está presentando en este momento Pilar Ruiz en Sala de Máquinas. El espectáculo se llama Respirar y tiene como subtítulo Bitácora escénica en un acto. Tengo acá el programa, el glosario en realidad que entregan en sala de máquinas allí en la calle Lavalle. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a hablar en No. este espacio sobre el trabajo, sobre la obra. Pilar, me encantaría para todos nuestros oyentes que nos cuentes un poquito, ¿podemos decir que es un biodrama? ¿Entraría, digamos, respirar dentro de lo que serían las coordenadas de la poética del biodrama? Sí, yo creo que sí, que entra dentro del marco del biodrama o lo que se llama como autoficción, también conocido como autoficción. Y también me parece que entra dentro de una poética performativa por la propuesta escénica que tiene el material. Claro, ahora, vos sabés que yo por lo menos, ¿no? Siempre que pienso la autoficción, la pienso como partir de, digamos, datos reales de la vida de una persona, en este caso tu propia vida, y luego ficcionalizarlas, ¿no? En términos de que pueden aparecer situaciones fantásticas o, no sé, por ejemplo, en la autoficción que hace Sergio Blanco, hasta él cuenta su propia muerte y cómo un asesino lo mata en una habitación, ¿no? Es decir, digamos, ahí sí aparecen claves claramente ficcionales. En cambio, en el biodrama, todo está mucho más cerca de lo que podríamos llamar una puesta en escena de datos no ficcionales. A mí me encantaría decir que Respirar se acerca más a un biodrama porque la sensación que yo tengo, y te pido que me corrijas en todo caso, es que acá está mucho más cerca de tu historia clínica, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito qué es lo que contás en Respirar. Sí, teniendo en cuenta estas categorías que nombrás, digamos, sí, respirar se acerca más al biodrama porque tiene un trabajo muy concreto con lo real, con el archivo documental, y lo que se va contando es estrictamente mi caso clínico en términos de salud, que yo, bueno, cuento que nací con una patología congénita que se llama atresia de esófago y fístula al pulmón derecho y haber nacido con esa patología congénita desplegó a lo largo de mi vida varias situaciones que son las que se eligieron para contar en la obra. Por supuesto que Ah, siempre que se hace un biodrama hay un recorte, se elige también qué contar de la vida de esa persona. Y en mi claro. caso está atravesado todo lo que se cuenta por lo que sería el vínculo del cuerpo con la salud. Claro, exacto. Y esta cosa tan hermosa que tiene la escena, no solo el biodrama, sino la escena, de llevar a un plano simbólico, a una deriva, digamos, metafórica, elementos que pueden ser muy concretos, no ficcionales, como, no sé, por ejemplo, la lectura de un caso clínico o el relato de lo que sucedió con un médico en determinado hospital, ¿no? La sensación es que eso pega un salto hacia una dimensión simbólica maravillosa, por lo cual deja de ser el dato preciso, histórico, concreto, para transformarse en un campo metafórico, en un campo simbólico mucho más amplio, ¿no? A mí, en ese sentido,
me impactó, por ejemplo, incluso el valor político que adquiere este biodrama, por ejemplo, en referencia al Hospital Garrahan, ¿no? Sí, sí, porque varios episodios en los que yo cuento suceden dentro del Garraham, digamos, yo fui atendida dentro del Garraham, sobre todo en mis momentos más críticos, lo cual es importante en este momento político del país y el contexto en el que estamos viviendo. La obra toma una dimensión Claro, aún mayor que tiene que ver con el acceso a la salud pública. Y ahí es cuando una obra empieza a tener otras resonancias y de lo personal o lo particular empieza a trascender. Y algo que nombramos siempre con el equipo es que la obra nace como algo personal, como bueno, es mi historia, sin embargo, de repente se despega del yo para empezar a hacer algo colectivo, digamos, tener otras resonancias em, en otras capas, digamos, del trabajo. Y ya deja de ser mi obra, mi historia, para ser, bueno, una obra que puede nombrar la importancia del acceso a la salud pública, puede nombrar la importancia de los valores de afecto, las redes de cuidado, las redes de contención, la importancia de la circulación del amor en una familia ante una persona enferma. Digamos, de repente la obra trasciende y nos pasa mucho con el público que nos dicen, bueno, a mí me resonó por tal lado, por la importancia de las redes de cuidado, por la importancia del amor, por la importancia del accionar de los médicos. Y ya mi yo queda desdibujado y eso nos parece interesante también. claro, sí, y tal vez sea lo más fascinante, ¿no? Que tiene el biodrama, que es esa suerte de plataforma de despegue hacia otras zonas, ¿no? Donde eh, aparece no solamente un yo personal con documento nacional de identidad tal y con una historia cívica y clínica específica, sino también, como dice Neruda en sus memorias, ¿no? Escribo con todos los yoes del poeta, ¿no? Es decir, aparecen un montón de yoes allí. Noralía Sormani, dale, adelante. Sí, porque justamente estaba pensando, Pilar, además, que en algún momento vos recurriste a una documentación que evidentemente te ofrece tu madre, ¿no? Y al relato de tu madre y de tu padre sobre lo ocurrido, por supuesto, porque ellos son, en el fondo, los que registraron cuando vos eres una niña todo eso. Por lo tanto, también em, aparece esto familiar tan fuerte, ¿no? Con que es tu historia, pero es la historia de tu madre, es la historia de tu padre, es la historia de tu familia. Es también en algún punto la historia de este médico, ¿no? Digamos, sumando a esto que estaban diciendo recién. Sí, es muy interesante eso porque, digamos, la obra tiene un montón de protagonistas, en realidad, que son los que se van nombrando y también mucha gente nombra esto, sobre todo quienes son madres y padres y van a ver la obra, dicen, no, yo pensé todo el tiempo en tu mamá, pensé todo el tiempo en tu papá y casi que son más protagonistas que yo, digamos, porque son si hablamos en términos de quienes llevan la acción adelante, la llevan ellos, digamos, y son los que después han relatado todo esto que yo ahora me animo a relatar yo, digamos, como si ahí hay un giro, digamos, que hago en algo que me fue narrado, contado durante mucho tiempo. Obviamente a lo largo de mi vida, primero se lo contás a una niña de 5 años, después a una de 10, después a una de 20, y así fui yo reconstruyendo mi historia, mi salud y mi identidad. Más allá de que está en mi cuerpo, digamos, hay huellas en mi cuerpo, muchos de estos relatos me los contaron porque yo era muy bebé. Y ahora es, bueno, yo tomar esa voz y empezar a contarlo, también devolviendo un poco el gesto que tuvieron a lo largo de todo este tiempo de, bueno, nombrar mi historia, nombrar mi situación de salud. Y eso hay mucha gente que va a la sala y es lo primero que nombra, como, bueno, pensé en tu médico, pensé en tu mamá, en tu papá, en mis amigas, después en la adolescencia aparece el rol de la amistad. Bueno, todos esos nombres, esos roles, también ocupan un lugar en la obra.
Exacto, y yo quiero decir que hay un momento donde la obra hace una suerte de autorreferencia porque el médico del que estás contando la historia, ese médico que te acompañó, yo diría casi heroicamente durante todos estos años, aparece como espectador, ¿no? En la obra y se proyecta una fotografía del médico saludándote en la obra, ¿no? En el espectáculo, me imagino que en el momento de los aplausos, ¿no? Ahora, yo quiero recordar que estamos hablando con Pilar Ruiz, estamos hablando sobre respirar, bitácora escénica en un acto, este biodrama, podríamos decir, que se está presentando en Sala de Máquinas. Yo lo primero que quería preguntarte es qué es esta sala, ¿no? Porque yo no la conocía, yo no sé si tiene mucha historia o la abriste vos. Contanos un poquito de Sala de Máquinas. Sala de Máquinas es una sala experimental que está hace un tiempo ya habilitada y hace obras, pero hace muy pocas obras. De hecho, en este momento somos la única obra programada. Es un espacio donde se dan muchas clases y es un espacio de investigación, Qué más bueno. de investigación escénica. La coordina Bernardo Vita, digamos, es el programador, y lo que tiene de particular y para mí de encanto es que es realmente la sala de máquinas de un edificio. Claro. Es la parte de abajo de un edificio que, bueno, después tiene todo un patio que no sé si se llegó a ver. Y en nuestro caso nos interesaba una sala así porque nos permitía disponer al público de la forma en que nosotros lo disponemos, que no es tradicional a la italiana. Entonces una sala con una disposición de butacas más tradicional para la propuesta escénica que nosotros queríamos, que era tener al público alrededor y más cerca y que algunos se pudieran sentar en esa suerte de mesa pasarela y que esa cercanía y ese alrededor generara más una experiencia escénica, como dar lugar a una experiencia. Esta sala nos parecía ideal y también en esta singularidad que tiene de que, bueno, entras a un edificio, bajás y ya estás en la obra, digamos. Exacto, yo enseguida le doy la palabra a Nora, pero como dejaste picando una cuestión, me gustaría retomarla. Por más que los materiales, llamémosle dramáticos, sean no ficcionales, ¿no? Tu historia clínica, la relación con tu familia, etcétera, hay una edición artística, una edición poética, digamos, de recursos vinculados a lo que llamaríamos el montaje de esos Ujú. datos, ¿no? Esto lo vemos también ya, por ejemplo, desde los primeros biodramas, no sé, yo me acuerdo mi mamá y mi tía de Vivi Tellas, donde suponíamos que la historia que contaban la mamá y la tía en persona no era ficcional, pero sí había una edición poética, ¿no? Una construcción poética de esos datos en escena, ¿no? Y me encantaría en ese sentido que cuentes un poquitito de algunas de las resoluciones escénicas que encontraron al material. Por ejemplo, el trabajo con, recién hablabas de esa mesa pasarela, el trabajo con textos leídos en una suerte de partitura a mucha velocidad con un micrófono, o por ejemplo también el tema de la sonorización y de las proyecciones, ¿no? Porque es muy protagónica la interacción tuya con unas proyecciones especialmente hechas para respirar. Sí, en ese sentido, nosotros con el equipo creativo que voy a nombrar la codirección de Andrés Molina y Romina Osley, y la asistencia y dirección de Milagros Vera, y después todo el equipo creativo que es Gastón Poirier en la música, Diego Becker en la iluminación, Azul Carrasco y Mariel Méndez en lo audiovisual. Con ellos trabajamos esto que vos nombrás de la edición, lo pensamos en términos de territorios. Entonces nombrábamos, bueno, tenemos un territorio que es el territorio de las anécdotas más puras, que son como los relatos de momentos, de hitos que se cuentan a lo largo de la obra, que decíamos, bueno, esto no puede no contarse, este hito tiene que estar. Después teníamos todo un territorio que era el territorio del cuerpo y las cicatrices,
que eso se despliega de manera más performativa en términos de danza, en términos de trabajo con la luz, de trabajo con la potencia de esas heridas y de ese cuerpo. Y después teníamos todo el territorio de archivo, entrevistas, audiovisual, que ahí entra esta lectura que vos nombrás en términos como de partitura, que nosotros jugábamos mucho como con la imagen de una conferencia médica, pero a mucha velocidad, porque la historia clínica es muy larga, porque los episodios son muchos. Y entonces trabajamos esos territorios y en vez de armar algo cronológico, trabajamos un devenir entre un territorio y otro. Y ahí fue como empezamos a armar la edición. También tenemos un territorio que nosotros lo nombramos el territorio de las confesiones, que son pequeños textos donde yo confieso cuestiones muy puntuales de mi salud hoy o cuestiones que a mí me pasan. Como por ejemplo, todo lo que es tomar té de orégano y eucaliptos, que es algo que yo hago durante el otoño y el invierno para cuidar mis pulmones, para desinflamar las vías respiratorias. Bueno, aparece en esa experiencia de invitar a tomar el té. Después todo lo que es la necesidad de descansar, porque es un pulmón que a veces tiene menos capacidad respiratoria, aparece en el momento de la siestita. Bueno, todas estas confesiones que se van dando a lo largo de la obra, también son en invitaciones de experiencias al público para que las transite con nosotros. Buenísimo, Nora. Sí, yo te quería preguntar, Pilar, en realidad dos preguntas breves que sería una, por un lado, vos en la obra hablas de tu profesión y cuando hablas de tu profesión y de tus clases hablas como de un alivio, ¿no? En eso, entonces te quería preguntar qué lugar ocupa la actriz, digamos, en esta vida. Y por otro lado, si hacer esta obra te impacta mucho más o qué energía te implica respecto de otras en las que has trabajado, dado que esta es sobre tu vida, ¿no? Bueno, muy interesantes las preguntas. Sí, digo, el teatro llegó a mi vida a los 12 años y no me despegué nunca más de él. De hecho, en la obra no vamos a spoilear mucho, pero hay un momento en el que yo cuento que eh, ya en la adolescencia, ante una nueva intervención, yo puse de manifiesto mi deseo y mi importancia sobre mi posibilidad de continuar haciendo teatro, y eso es desvalorizado desde una mirada de un profesional. Entonces, digamos, siempre fue muy estructurante en mi vida y en los momentos de mayor dificultad y desolación era, digamos, la brújula. Siempre, hasta hoy en día lo es, ¿no? Como el teatro como un lugar seguro donde yo puedo estar, donde yo puedo sanar, donde yo puedo tener plenitud, donde puedo ser feliz, donde ese cuerpo encuentra su potencia. Y entonces hoy en día es estructurante el teatro y la actuación en todos los sentidos, desde el momento en que pongo el cuerpo como actriz o también, digamos, yo desde la actuación encontré la dramaturgia y desde ahí encontré la dirección, que son dos roles que desarrollo mucho en mi trabajo, y también la enseñanza. Yo doy clases de actuación en la EMAD y también doy clases de dramaturgia. Entonces, digamos, cómo el eje de la actuación luego se va expandiendo en diferentes roles, pero que sigue siendo trascendental, digamos. Gracias a que mi cuerpo experienció a los 12 años esa primera clase de teatro, nunca más pude retirarme de ese lugar, que, pensándolo ahora, es el lugar del juego, ¿no? De lo lúdico, que siempre el lugar del juego y de lo lúdico es el espacio de sanación, de deseo, de disfrute. Entonces, digamos, encontrar en la vida adulta estos espacios se vuelven fundamentales en todos los roles que voy ocupando, digamos, según el proyecto o según eh, donde esté. Y la otra pregunta en relación a, bueno, ¿qué me implica esta obra? En principio un gran desafío. Fue un desafío para mí ya haber dicho que la quería hacer, digamos, era algo que yo
siempre decía, algún día voy a hablar de esto, pero siempre tenía otros proyectos por delante que de algún modo era una forma de no asumir ese desafío. Entonces, bueno, en el 2023 dije, bueno, voy a frenar otros proyectos y le voy a dar lugar a este. Digamos, fue un ejercicio consciente que hice para poder asumir ese desafío. Y fue fundamental el trabajo en equipo. Yo, si no hubiese sido por el equipo, no hubiese llegado a lo que llegamos con la obra. La importancia de otros o tres, que es el espíritu del teatro, lo colectivo, diciendo, dale, contamos esta historia con vos, que es tuya, pero también va a ser nuestra, para mí fue fundamental. Y función a función me implica un desafío porque la obra me va develando todo el tiempo cuestiones nuevas, como es siempre el teatro, pero al ser algo tan personal, también va generando resonancias en quienes las vienen a ver, en mi familia, digamos, las primeras funciones, el estreno, las funciones que siguieron, que vinieron mi familia, amigos de mi mamá, de mi papá, mi hermana, amigas de mi hermana, mis amigos, digamos, bueno, abrió un montón de resonancias y me parece que también abrazó algunos lugares que necesarios de abrazar. Y después de esas primeras funciones, empezar a trascender esos lugares y ya empezar como a que otras personas que no me conocen puedan abrazar la historia con esto que hablábamos al principio, dándole una dimensión diferente. Bueno, también ahí es cuando empezamos a decir por qué hacemos biodramas, que era también una inseguridad mía de, bueno, ¿y yo por qué voy a contar esto? Y de repente la obra me lo empieza a devolver, función a función, la respuesta. La respuesta está en ese público que dice, ah, bueno, pero a mí me resuena por este otro lugar. Y agradece la entrega, hablan mucho de la entrega. Y creo que algo de esa entrega y esa potencia de la fuerza del cuerpo es la misma que tuve para sanar. Entonces, algo de eso se pone en juego todas las funciones. Bueno, qué bueno. Yo tenía un par de preguntas más, Pilar, y te Podemos, agradecemos las hacemos enormemente. rápido. Buenísimo, buenísimo. La verdad que un placer escucharte. Y la primera tiene que ver con que si volvemos a la definición originaria que Vivi Tellas propone del biodrama, eh, digamos, en el origen mismo de aquel ciclo de biodramas en el Teatro Sarmiento, la idea era hacer una obra de teatro que pudiese ser vista desde la platea por el propio protagonista de esa historia o hiciera que el propio protagonista subiese al escenario, ¿no? Esta condición justamente de actor y de espectador de sí mismo, por decirlo así, con esta posibilidad que no tendríamos en el plano de la ficción. Por ejemplo, imaginarse a Hamlet sentado en la platea viendo Hamlet de William Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Ahora, en ese sentido, no solo estás vos en escena, sino también está tu mamá, está tu papá, por ejemplo. Yo quería preguntarte qué pasó con ellos cuando vos les dijiste, che, vamos a hacer esto, queremos que ustedes cuando estén en la platea se vean sobre el escenario, porque también es el biodrama, como decíamos antes, ¿no? De tu mamá y de tu papá, ¿no? Entonces, contanos un poquito qué pasó, porque yo entiendo que la vocación teatral es tuya, pero no de tu mamá ni de tu papá, ¿no? No. De alguna manera los empujaste a un lugar que tal vez ellos ni sospechaban, ¿no? Sí, lo lindo, digamos, o no, no sé si tan lindo, pero es que para ellos sabían que yo iba a hacer esto, porque aparte los había entrevistado, pero yo suelo ser bastante reservada con mis proyectos. Cuento poco, porque siempre digo, bueno, ya van a venir a verlos, cuando lo vean. Entonces, sabían que la obra iba de esto, pero no tenían idea ni cómo ni qué forma iba a tener esa obra, ni que esos fragmentos que yo entrevisté iban a aparecer y que ellos se iban a ver en una pantalla gigante, ni que yo iba a extraer textos tal cual dichos por ellos y los iba a colocar en la obra. Entonces, en principio
fue una sorpresa, si bien sabían lo que iban a ver, fue una sorpresa para ellos verse ahí, como vos decís, ¿no? Como, este es mi biodrama y acá hay palabras mías y ahí estoy yo. Em, Fue de mucha conmoción. Mi mamá a las primeras funciones fue a todas, ahora dejó de ir, pero al principio iba a todas. Y me acuerdo que alguien le dijo, yo logré escuchar así un día a la salida de la función, dijo, pero ¿no te hace mal ver la obra tan seguido? Y ella dijo, al contrario, a mí me hace muy bien escuchar o ver que Pilar la cuenta, que ahora es ella quien cuenta y quien nombra, y desde una perspectiva de los roles que ellos ocuparon, que de algún modo es un homenaje a todos esos años de que tuvieron que ocupar. Ya la llegada de un hijo, una hija es un montón. Y más aún si tiene alguna situación de salud que atender. Entonces, bueno, es un homenaje también a todos esos años. Y particularmente mi hermana me dijo algo muy lindo cuando me abrazó, porque obviamente ella también conoce toda la historia, digamos, creció al lado mío, la escuchamos mil veces, la llevamos en el cuerpo, la vivimos junta, pero ella me abrazó y me dijo, gracias por contarlo todo junto. Y eso me pareció interesante, digamos, como el trabajo este que vos decís de edición y de poder condensar en 1 hora 10 una historia que para nosotras es larguísima, es enorme, tiene un montón de venires, yo creo que para ella debe haber tenido mucha potencia haberla vista condensada, como si algo de eso también hubiese organizado tanta experiencia corpórea, porque la experiencia corpórea es muy difícil de nombrar. Entonces, ese trabajo que hice de poder nombrar con signos teatrales, porque se nombra no solo con la palabra, sino con un montón de signos teatrales. La luz trabaja, lo audiovisual trabaja, la sonoridad trabaja. A ella le generó como un gran resumen y me agradeció mucho por eso también. Como esa capacidad de condensación de una historia que para nosotras es larguísima, enorme. Qué bueno, qué bueno. Pilar Ruiz, yo te haría una última pregunta, pero me Sí, gustaría que antes recordemos días, horarios, hasta cuándo va a estar el espectáculo, dónde y cómo se consiguen las entradas. perfecto. Respirar, bitácora escénica en un acto, está los sábados en Sala de Máquinas que queda en Lavalle 1145, en el centro de Capital Federal. Estamos con funciones los sábados a las 20:30 durante septiembre y en octubre y noviembre seguimos hasta fin de año, pero pasamos a las 21 horas, ajustando un poco el horario a la primavera, atrasamos a las 21. Genial, genial. Bueno, mi última pregunta tiene que ver con que el espectáculo pone en primerísimo plano la dimensión del cuerpo, ¿no? Hay algo donde todo el tiempo, ya sea porque uno piensa en la enfermedad, por la intervención quirúrgica, perdón, por la, por las incluso una hermosa, magnífica escena que es la de las cicatrices, ¿no? Que el cuerpo parece como protagonista, y hoy se está hablando, sobre todo en las empresas dedicadas a tecnovivio, ¿no? A plataformas, a transmisión por la web, hoy se está hablando de hiperhumanización, ¿no? Esta idea justamente de las propias audiencias de tecnovivio por pantalla están pidiendo reunión, están pidiendo volver a ese contacto, digamos, con lo humano en una escala ancestral, que sería el cuerpo, el espacio físico, la reunión, el convivio, digamos, de los cuerpos vivos en reunión, y especialmente esta idea del cuerpo en vivo, produciendo mundo paralelo, ¿no? Produciendo acontecimiento poético, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con en los últimos años no hay congreso de medicina donde no haya teatro, donde no se haga algún acontecimiento de artes escénicas, ¿no? Y te quería preguntar qué sentís vos que le aporta el teatro, en un sentido genérico,
a esa hiperhumanización, ¿no? A ese regreso a una escala humana del cuerpo, del convivio, del espacio físico, de la reunión, ¿no? Porque yo siento que si vos contaras, por ejemplo, en una mesa familiar, suponete, mostraras los documentos o dieras una conferencia performativa sin esta dimensión de estallido poético, sería una cosa muy distinta, ¿no? Pareciera que la poética, eh, la dimensión de artes escénicas, produce un efecto que no produciría una conferencia o un informe clínico médico, ¿no? Entonces, ¿qué sentís que le aporta el teatro a esa, llamémosle, hiperhumanización, como le dicen ahora las empresas de medios digitales, ¿no? Sí, bueno, hay algo en todo lo que nombrás que tiene que ver con la potencia del cuerpo y esa potencia es irrefutable en el orden de lo que acontece en esos cuerpos reunidos, que es lo que genera el teatro, ese ritual ancestral que sostenemos. Y esa potencia me parece que genera experiencia. Y la experiencia es corpórea. Pienso un poco esto que vos decís de los congresos de medicina, que aparece la teatralidad. em, Particularmente con esta obra, a mí me pasó que yo desconocía, pero hay una asociación se llama ATEAR, que es una asociación de madres y padres con niños y niñas de atresia de esófago. Y yo desconocía absolutamente que existía esta asociación y se enteraron, porque fue a ver la obra una mujer, que conoce una amiga que tiene un hijo con la misma patología que yo, un niño chiquito. Y a partir de ahí, ATEAR se puso en contacto conmigo y empezaron a venir muchas madres y padres de niños que tienen esta patología, pero son pequeños, tienen 6 7 8 años, es decir, que están como en sus momentos más críticos o más difíciles. Y acá es cuando hablamos de la posibilidad del encuentro y lo que genera el teatro, que esas madres y padres, en vez de hacerles mal ver la obra, uno podría decir, bueno, no, pero les va a hacer mal, al contrario, se acercan y les devuelve la vitalidad o la posibilidad de la vitalidad al ver mi cuerpo tan vital puesto en escena y agradecen eso porque dicen, bueno, esa vitalidad es la que no nos la da un estudio médico. Digamos, nosotros podemos leer en un resultado médico que nuestro hijo o nuestra hija está mejor y que a lo largo de los años va a estar mejor, pero la potencia que tiene mi cuerpo en el escenario es irrefutable, digamos. Y eso es experiencia, por ejemplo, para esas familias. Claro. Buenísimo. Bueno, Pilar, muchísimas gracias, Pilar Ruiz, por esta entrevista para el programa de la Asociación de Espectadores. Muchas gracias y por supuesto recomendamos, ¿no es cierto, Noralía, fervientemente arrimarse, acercarse a ver, respirar bitácora escénica en un acto. Noralía, ¿cerrás vos? Sí, así es, que no se la pierdan, por favor. Es maravillosa esta actriz, es maravillosa la obra y este testimonio tan vital como decía Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer enorme conversar con ustedes. Gracias. Igualmente, Pilar, gracias. Muchas Muchas gracias. 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 Bueno, seguimos con este programa, espectadores, mucho más que espectadores. Y ahora con los No se lo pierdan, de Gris y Santo Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy mi No se lo pierdan está ligado al Festival Llegás, que se realiza en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre. Es un festival que reúne propuestas de los tres circuitos, del independiente, del comercial y del público, con entradas al 50%. Todas las entradas a mitad de precio. Algunas de las propuestas están hoy en la cartelera porteña. Otras son obras a estrenar y otras son reposiciones, como en el caso de la obra que yo elegí, que se trata de Mi Fiesta, la obra de Mayra Bonardi y Carlos Casella,
dos figuras claves de la danza contemporánea argentina. Muchos de ustedes los recordarán porque son dos de los creadores del grupo El Descueve. Mi fiesta es una obra que se estrenó en el 2018 con guión de Pedro Mayral, que lo realiza a partir de los relatos autobiográficos de la bailarina, actriz, coreógrafa, la gran artista Mayra Bonard. Y allí ella va a compartir su intimidad y va transitando sentimientos, sensaciones, vivencias sexuales, eróticas, muchas de ellas también traumáticas, y muestra parte del oscuro de su privacidad. Realmente es un trabajo donde Bonard arriesga absolutamente todo, lo da todo, y hay desnudez no solo corporal, sino también del alma del artista, ¿no? Hay toda una exploración del cuerpo, de los vínculos, del sexo, y es en ese camino que arrastra inevitablemente al espectador, no deja escapatoria, porque es una experiencia compartida en la que hay muchísima precisión, mucha técnica, pero también hay una gran libertad expresiva y una gran cuota de humor. Tiene una gran propuesta, una gran potencia la propuesta, ¿no? Imágenes bellísimas que a la vez son muy lúdicas y nos provocan también una profunda reflexión, ¿no? Es una obra que sorprende todo el tiempo, que conmueve. Se la ve a Bonard envolverse en papel film, caminar sobre vasos de vidrio con tacos altos, envolver todo su cuerpo con una cuerda. Realmente ella toma su cuerpo como un campo de experimentación, ¿no? Y con un enorme riesgo. A veces realmente uno se queda como paralizado mirando a ver cómo va a resolver tal o cual situación, ¿no? Pero lo que sí no se puede es quedar indiferente ante esta propuesta. O sea, nadie puede hacerlo ante una entrega semejante, ante la toma de una posición política respecto de la identidad femenina, y de un riesgo tan enorme, ¿no? Y a su vez de una gran belleza, de una gran sensibilidad poética en la obra. Así que si no la vieron, les pido por favor que lo hagan. La función se realiza el día 4 de septiembre en Planta Inclán a las 21 horas. Es en Inclán 2661 y tiene también un plus porque hay ahí un cruce. Es un programa compartido con una obra que se llama Péndulum de la compañía Moveres, que es una compañía de valores jóvenes que se presentaron en la convocatoria y recibieron una mención, fueron premiados por una mención y así lograron la participación en este festival. Así que vuelvo a repetir, mi fiesta el 4 de septiembre en Planta Inclán 2661 a las 21 horas. Finalizamos este hermoso programa número 18. Les queremos contar que este es el programa Espectadores Mucho Más que Espectadores, que es un programa que organiza la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, una asociación argentina que tiene su Instagram. Les pedimos que nos sigan, aetae.argentina es nuestro Instagram. También nos pueden escribir a espectadoresteatrales@gmail.com. Estamos a disposición, tenemos un blog también que es aetae.blogspot.com. Y bueno, decirles que nos encontramos en el próximo programa de Espectadores Mucho Más que Espectadores, y quienes quieran nos pueden convidar con un cafecito que sirve para el sostenimiento tanto de este programa como de la asociación. Muchas gracias.